Es establecer puntos de intersección entre la cultura y los procesos educativos en realidades diferenciadas y desigualdades sociales. En este sentido, damos inicio a la mesa de diálogo y le doy pase al profesor Óscar Marín, quien asumirá el rol de moderador. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad, por la presentación. Así es, el día de hoy les voy a acompañar con la moderación de este evento. Bienvenidos y bienvenidas a este tercer día, entonces, de la Semana de la Educación, que traerá el tema Educación, Cultura y Racismo. Como muy bien ha dicho Soledad al presentarme, soy Óscar Marín, docente de la EP de Educación, y en esta ocasión nos acompañarán Rosana Mendoza, Arturo Zulca, Alessandro Caviglia y Rina Aguilar. Cada uno de ellos nos compartirá su visión del tema desde su campo profesional y tendrán como máximo para su presentación 15 minutos. Nosotros les comunicaremos, por supuesto, 5 minutos antes de culminado el tiempo para su presentación. Asimismo, es importante mencionar que las consultas, así como los comentarios, pueden hacerse por el chat y se responderán al final de las ponencias. Esta ponencia está siendo transmitida vía Zoom y también por Facebook Live de la Escuela de Educación de la Ruiz. Vamos a presentar entonces a continuación, en primer lugar, damos el uso de la palabra al profesor Arturo Zulca Muñoz, que nos acompaña y nos compartirá su visión del tema desde las humanidades y la literatura. Ya que Arturo es docente, en este momento docente de literatura y estudios culturales, licenciado en literatura hispánica por la Pontificia Universidad Católica y ha seguido un posgrado internacional en estudios de la cultura con mención en políticas culturales en la Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador. Entonces, le damos la palabra, profesor Arturo, y le agradecemos por su presentación. Hola, Óscar, muchas gracias. Quiero compartir pantalla, no hay problema, ¿no es cierto? Sí lo puede ¿Óscar? hacer. Sí lo puede hacer, Ya. profesor, sin ningún problema. Ya, perfecto. Ya. Adelante. A ver, permíteme un segundito. Ya. ¿Sí? ¿Se ve sin inconvenientes? Por favor, ¿me confirmas? Sí, por supuesto, se ve bien. Perfecto, muchas gracias. Voy a desactivar mi cámara web porque por una discapacidad visual que tengo, yo me tengo que acercar mucho a la pantalla y si me acerco mucho puedo incomodar a quienes me ven. Perfecto. Bueno, en principio muchas gracias a la Escuela de Educación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya por la invitación. En verdad estoy muy contento y estoy muy contento que además haya muchos participantes, ¿no? Y estoy muy contento de reencontrarme con Óscar, con Rosana, con Reina, y bueno, les agradezco también a todos los asistentes. Mi presentación gira en torno a un libro del escritor francés de origen marroquí, Daniel Pennac. Este libro se titula Como una novela, es un libro que él publicó en 1992. Él es escritor de literatura infantil y juvenil, pero también es un docente de nivel escolar y nivel universitario muy reconocido en Francia, y ha publicado varios libros acerca de la educación. De hecho, este libro del 92 es uno de los libros más conocidos en plan de ensayo suyo, y el otro libro, quizás que algunos de ustedes pueden conocerlo probablemente un poco más, es Mal de Escuela, del 2005. Entonces, tal como lo ven acá, me interesa enfatizar en un cuestionamiento, digamos,
un cuestionamiento que plantea Pénac, que tiene que ver con una suerte de dogma, vamos a decirlo así, fundamentalmente en los cursos de lenguaje, comunicación y literatura en los colegios. No obstante, de pronto uno podría extender esto para también otras materias en educación básica escolar, en donde se lee. Y quizás también uno podría extender esto no solamente a la educación básica escolar, sino en los otros niveles del sistema educativo, incluida universidades. Entonces, lo que me interesa cuestionar a partir de Pénac es justamente esta suerte de mandato en torno a la lectura de hay que leer, ¿no? Se dan cuenta que pareciera que hay todo un esfuerzo, sigue habiendo todavía una serie de esfuerzos de los docentes de lengua y literatura por imponer la lectura. Es decir, la lectura tendría que ser algo que se tiene que hacer por millones de razones, las que quieran. Da francamente igual. Pero pareciera que se construye la lectura no como una actividad vinculada con el deseo, con el placer y con el gozo, y por consiguiente con la creatividad, sino que se concibe, y me olvidé de mencionar, y con el amor, por supuesto, ¿no? Con el amor al conocimiento, eh, sino que a través de este dictum de obligatoriedad de la lectura, se deserotiza la lectura, ¿no? Es decir, se le quita de la carga del eros. Eros, recordemos, en griego antiguo, está vinculado con el deseo de más deseo, ¿no es cierto? Con esa especie de deseo que nunca se colma ni se calma. Estoy hablando de deseo en general, evidentemente. Y para el caso, deseo de leer, deseo de aprender, deseo de conocer. Entonces, em, ay, ¿qué pasa con mi...? Ah, ya, ahora sí. Em, entonces, aquello que recalca Pénac es que en ese mandato de hay que leer o tienes que leer o debes leer o es obligatorio que leas, de lo que se olvida es justamente de la lectura como un don. Ay, perdón. De la gratuidad del don que implica leer, que implica leer para uno y que implica leer para otro también. Em, es decir, el hecho de que la lectura no tendría que centrarse en la dinámica, vamos a decirlo así, del intercambio comercial. ¿A qué me refiero? ¿No? Allá, si tú lees y lees del modo en que yo quiero, yo enseñante, entonces te pago el precio de lo que me has dado. Y el precio por lo que me has dado, por eso, la comprensión de lectura, em, es una nota, ¿no es cierto? Entonces, la lectura se convierte en ese sentido en un deber para obtener la nota para la evaluación tal o cual. Entonces, los alumnos, los estudiantes, no se relacionan con el aprendizaje intelectual bajo la idea de la gratuidad, sino bajo la idea de, en el fondo, un intercambio económico, ¿no? Y claro, tengamos en cuenta que precisamente si algo caracteriza al amor,
digamos, un poco retomando ciertas ideas de algunos pensadores franceses, como Jacques Derrida, en un libro hace algunos años, titulado Dar el tiempo, o Jean-Luc Marion, en unos ensayos que él escribe acerca del hecho de dar, de la donación. Si algo caracteriza precisamente al amor, es es el don en estado puro, digámoslo así, ¿no? Bueno, Derrida diría que el don en estado puro es imposible, pero justamente eso lo hace al mismo tiempo posible. Pero en todo caso, la idea de la gratuidad del don sosteniendo el acto de lectura, ¿no? Y sosteniendo digamos, el aprendizaje intelectual vinculado con la lectura, ¿no? Y justamente Pénac, en este libro, para repensar, digamos, para ir más allá de la obligatoriedad de la lectura, más allá de ese dogma de hay que leer, etcétera, etcétera, y por consiguiente los chicos, bueno, tienen que leer y no deben dedicarse a ver tanto celular, tanta televisión, tanta tablet, tanto cine, tanta música, etcétera, etcétera, etcétera. Pareciera esa vinculación de la lectura, obviamente a mí me interesa en este caso en particular de la lectura de literatura, pero podríamos extender eso para la lectura en realidad de cualquier tipo de texto. Digamos que precisamente em, esta elevación de la lectura a una suerte de ley puede resultar precisamente teniendo los efectos contraproducentes y puede terminar precisamente produciendo lo contrario de lo que en otros ámbitos del discurso social, incluso político, podríamos nosotros pregonar, ¿no? Es decir, tengan en cuenta que a partir de la Revolución Francesa, bueno, inclusive desde la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776, se pregonan, digamos, se han declarado y de múltiples maneras de ahí en adelante los derechos humanos, ¿no? O, bueno, ustedes saben que en la primera declaración de los derechos humanos no se llamó derechos humanos, sino derechos del hombre, ¿no? Em, pero está la idea de derechos, ¿no? Digamos, el sujeto que emerge en la Revolución Francesa como acontecimiento político que abre la modernidad en ese ámbito, em, en buena cuenta es un sujeto em, que se constituye a partir de la libertad y de la libertad personal en particular, ¿no? Pero pareciera que en muchas ocasiones, precisamente en el ámbito de la docencia, en lengua, comunicación, literatura, en fin, como se prefiere llamar en los colegios, algunas de aquellas denominaciones, pareciera que la lectura no entra como un ejercicio de la libertad, la lectura no entra como parte de los derechos. Y justamente se le ocurrió a Pénac el año 92 en este libro, de manera lúdica también, plantear lo que él denominó los derechos imprescindibles del lector, ¿no? Y cuando señala de los derechos imprescindibles de los lectores, las lectoras, se refiere de cualquier edad. Pueden ser criaturas, como pueden ser personas bastante mayores, ¿no? Y rápidamente, en fin, porque el tiempo siempre es esquivo en estos eventos, les comento los 10 derechos, bueno, podrían ser más, menos, en fin,
¿no? Esta es una propuesta de PENAC que quería compartírselas, que me parece muy interesante, ¿no? Fíjense, el primer derecho que propone PENAC, el derecho a no leer, ¿no? Frente a la obligatoriedad de lectura, uno podría ejercer ese derecho de, bueno, no quiero leer esto, o no quiero leer ahora, o no quiero leer de la manera en que me dicen, o cualquier justificación que pueda tener que ver con eso, ¿no? Es decir, si tenemos el derecho de leer, podríamos tener tranquilamente el derecho de no leer, ¿no es cierto? Claro, el problema sería pretender elevar el no leer no a derecho, sino un deber, ¿no? Tienes el deber de no leer. Claro, sería obviamente una contradicción, ¿no? El segundo derecho que propone PENAC, el derecho a saltarse las páginas. Esto es muy interesante, fíjense, ¿no? Usualmente nosotros, los profesores del área de lengua, comunicación, literatura, en los colegios, y en muchas ocasiones, en especial en el nivel primario, em, eh, insistimos a los niños y a las niñas en que deben leer el libro siguiendo cierto orden, ¿no? Se comienza en la página 1 y se termina en la página, qué sé yo, 100, 200, 300, 400, ¿no? Y no hay que saltarse las páginas, ¿no es así? Nada de que, bueno, me salté de pronto las páginas de la 82 a la 124, ¿no? Em, el tercer derecho, el derecho a no terminar un libro. Interesante también esto. Porque, fíjense, pareciera que las más de las veces cuando se presentan los libros ante los niños y los adolescentes, se lo presenta como una suerte de objeto de veneración, como una suerte de objeto sagrado, una suerte de objeto de culto, al que hay que rendirle pleitesía y al que uno se tiene que hincar, tener una actitud como de genuflexión. Em, y si ya adquiriste o te regalaron cierto libro o lo buscaste en la biblioteca, tendrías que estar en la obligación de leerlo todo. ¿Por qué? ¿No? Porque el libro tiene tal cantidad de páginas. Em, es decir, allí está otra vez la cuestión de vincularse con el libro bajo la idea em, de cómo el deseo, el placer, el goce y el amor por el conocimiento y por el aprendizaje intelectual pueden ser lo que motiva la lectura. El derecho a releer, eso es muy interesante. Yo me acuerdo que cuando conversaba al respecto con tutorandos míos de la Ruiz de Montoya, desde la pre, en programa de humanidades, en carreras, varios, y cuando he dado clases, y sigo dando clases en mis cursos de primeros semestres de literatura en la Ruiz de Montoya, muchos de mis estudiantes me decían que tenían miedo de releer porque suponían que la relectura era para tontos, ¿no? Porque se suponía que en algún cierto discurso, seguramente promovido desde algunos colegas míos en la educación básica escolar, supuestamente la lectura tendría que ser un proceso inmediato, transparente, que ocurre en la primera vez que se lleva a cabo. Y obviamente, desde múltiples ciencias humanas, sabemos que eso es falso, ¿no es cierto? Claro, la idea es que la relectura no sea un deber, evidentemente, ¿no? No, tienes que releer. Podría uno pasar de considerar esto un derecho a un deber. Tienes que releer. A veces nosotros, profesores universitarios, decimos eso, ¿no?
estás en la obligación, bueno, no lo decimos así, pero es como si lo dijéramos, ¿no? Estás en la obligación de releer, ¿no? Si no, vas a infringir uno de los artículos del Código Penal del aprendizaje de la lectura, ¿no? En el fondo hay una suerte de implícito, si ustedes quieren, de Código Penal que, que clasifica, que tipifica faltas y delitos cuando se transgreden los presuntos deberes de los lectores. Y me interesa señalar esto, que esto ocurre, lamentablemente, en diferentes contextos socioculturales, no meramente de nuestro país, sino del mundo entero. PENAC planteaba esto en el año 92, a partir de su experiencia de décadas en las escuelas públicas de Francia, y en especial de París, ¿no? Eso es interesante, bueno, ya me está quedando poco tiempo. Eso es interesante tomarlo en cuenta. Avanzo rápido porque ya me queda chico el tiempo. El derecho a leer cualquier cosa, esto es muy importante también. Es decir, no es que debo leer simplemente los libros que se me indican, las lecturas obligatorias, porque más allá de eso no hay, o no debo leer ciertos libros que con una suerte de índice están prohibidos, etcétera, etcétera. No, es decir, si la lectura la pensamos como un derecho, de los niños, niñas, adolescentes, adultos, ancianos, qué sé yo, precisamente uno podría leer desde cualquier cosa en Facebook, una novelita porno, un libro de divulgación científica acerca de la teoría de la relatividad de Einstein, o Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Paso rápidamente. Sexto derecho planteado por PENAC. El derecho al bovarismo, enfermedad de transmisión textual. Se refiere evidentemente a la señora Bovary, a la novela Flaubert, en francés, Madame Bovary. Emma, la protagonista de esa novela, precisamente, que podríamos decirlo, el derecho al quijotismo, es algo semejante, ¿no? Es decir, al hecho de que mediante la lectura, en este caso de novelas, o de, en general, ficciones narrativas, ficciones literarias, que mediante la lectura de narrativa, el lector pueda perderse todo lo que quiera, todo lo que pueda, en su fantasía, en su imaginación, y que pueda vivir en la lectura, en esos mundos inventados en los libros de tal o cual tipo, pueda vivir en ellos como si fueran los mundos reales, los mundos de los hechos, ¿no? Claro, porque en muchas ocasiones les podemos decir a los chicos, del colegio, cuando digo los chicos me refiero a los niños, ¿no? Los adolescentes ya no son tan chicos, ¿no? Les podemos decir, papito, mamita, regresa a la realidad, pisa tierra, ¿no? Te quiero acá, y como una suerte de mandato a no desperdiciar el tiempo en las ficciones, ¿no? El derecho a leer en cualquier lugar. Esta es una de las cuestiones que me parece más interesante lo que plantea PENAC también, ¿no? A leer encima del water, a leer en el automóvil, a leer encima de mi cama, a leer en la silla del escritorio de mi estudio, a leer en el bus, a leer con bulla, a leer sin bulla, a leer en una biblioteca pública, a leer en el jardín, a leer parado, echado, inclinado, hacia adelante, atrás, izquierda, derecha, con el libro cerca, con el libro no tan cerca, en las posiciones corporales que me crean conveniente. Goitisolo, el famoso novelista español, suele decir que a él le encanta leer y escribir, no puede hacerlo de otro modo, solamente si es que es en una cocina desordenada y sucia. Interesante. Uy, que tengo que acabar. El derecho a ojear, ¿no? Es decir, simplemente revisar,
ya, bueno, algunas líneas salpicadas por aquí, allá, etcétera, etcétera, sin leerse páginas o decenas de páginas del libro. El derecho a leer en voz alta, que en muchas ocasiones, ya cuando se pasa de los grados iniciales de la primaria a los grados finales de la primaria y más a una secundaria, se dice, no leas en voz alta, ¿no? Así no se lee. Y se aleja precisamente, y esa es una forma de deserotizar mucho más el texto, ¿no? Porque precisamente leer en voz alta puede dar la particularidad de sentir con todo el cuerpo las vibraciones, con las vibraciones de la propia voz, el lenguaje que se emplea en la escritura. Y por último, el derecho a callarnos, es decir, que cuando leamos lo que leamos, cuanto leamos, como leamos, donde leamos, no tendríamos que tener no deberíamos tener la obligación de comunicar eso. A ver, dime en el control de lectura, ¿no? A veces los profesores del área de lenguaje, literatura, comunicación, nos encanta tomar controles de lectura, y más aún si son muy objetivos, entre comillas, con pruebas de alternativas múltiples, rellenar espacios en blancos pequeños, cuál era el color del borde de la falda que Emma Bovary utilizó cuando vio por primera vez a su segundo amante. Dios mío, eso ni el profesor de literatura recuerda, obvio, ¿no? Ni Google lo sabe, digámoslo así. Entonces, hay que replantearnos eso. Y bueno, acá debo ejercer no el derecho a callarme, sino el deber de callarme. Muchas gracias a todas y a todos. Mil disculpas a Óscar y a los otros ponentes. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Arturo. Muy interesante su presentación. No hay nada que disculpar. Vamos entonces a empezar a continuación. Vamos a presentar a ver un momento. Vamos a escuchar a continuación a Rosana Mendoza, quien nos va a proponer desde su visión de la educación acerca del tema que estamos presentando. Solamente para recordar, Rosana es educadora peruana con una maestría en política social, con mención en promoción de la infancia por la Universidad San Marcos, y candidata a doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud por el CINDE, Universidad de Manizales, Colombia. Asimismo, ha trabajado como educadora comunitaria y asesora en temas de infancia, familia y comunidad en diversas ONGs nacionales e internacionales, y como consultora en organismos internacionales y el Estado. Actualmente es activista en el colectivo Equidad y Diversidad y labora como docente en la Escuela de Educación de la UAR y también en la Facultad de Educación de la PUC. Damos la bienvenida entonces a la profesora Rosana Mendoza. Muchas gracias. Ante todo, buenas tardes a todos y todas los estudiantes presentes, colegas, amigos. Voy a compartir pantalla y comentarles que ha sido un reto poder preparar una presentación con 3 grandes categorías tan complejas, por decirlo de alguna manera. Me he sentido muy retada y les agradezco por eso. Yo espero poder entregar algunas ideas que puedan ser interesantes para ustedes y que les susciten, pues, comentarios luego. Lo que voy a presentar para tratar de responder al objetivo de la mesa es situar de manera relacional los conceptos de cultura y educación, pero también problematizar los sentidos de la educación para la erradicación del racismo como una práctica social. Bueno, tenemos muchas aproximaciones a cultura, ¿verdad? Es una categoría polisémica. Podemos encontrar muchos significados desde la antropología, que quizá es digamos, la que nos brinda las primeras entradas a esta gran categoría. Pues vamos a encontrar este concepto tan general de Taylor como complejo total de conocimientos, creencias, artes, leyes, moral, costumbres, todo es cultura, ¿no?
Pero estamos hablando de este concepto que todavía lo usamos, que viene de finales del siglo XIX, pero luego pues van a seguirse generando nuevas comprensiones de la cultura. Por ejemplo, esta idea tan instalada de cultura como el acto de cultivar el espíritu, que nos lleva necesariamente a asociarlo con lo cognitivo. Por lo tanto, para tener cultura, pues hay que educarnos, ¿no? Y esto está todavía muy presente en los discursos de muchas personas, inclusive de algunas instituciones. Por lo tanto, este concepto lleva implícito que hay personas cultas y personas incultas, ¿no? Y que la educación precisamente nos va a permitir salir de esa condición de incultos. Y bueno, también podemos ver un concepto más de avanzada, por supuesto, que es la cultura como una construcción social humana que nos une a otros seres humanos, que alimenta el sentido de ser y de estar en el mundo. Y entonces la cultura se convierte en aquellos modos de vivir en sociedad, que es el hacer, el quehacer en la sociedad. Y problematizando entonces estos dos últimos conceptos, he intentado colocar en este esquemita, por un lado, cuando pensamos en la cultura como cultivo, ¿no? Que pone el peso en lo cognitivo, que el propósito, por lo tanto, es conocer, va a plantear inmediatamente una jerarquización, una diferenciación entre una élite que se cultiva y los que no son de la élite, o sea, los incultos. Entonces, allí la educación cumple una finalidad, que es movilizar a las personas de una situación de inculto a una situación de culto, ¿no? Entonces, allí la educación tiene ese rol. Esto es muy diferente cuando pensamos la cultura como una construcción social, donde el propósito es conducirnos en sociedad y la premisa es que todos y todas somos poseedores y construimos cultura, ¿no? Entonces aquí, más bien, la educación podría tener otro sentido, otra finalidad, es decir, necesitamos para una construcción, bajo esta idea de cultura, construcción social, una educación que contextualiza y que se ajusta a múltiples sentidos de la vida, porque también hay muchas culturas, en tanto las sociedades van construyéndola. Entonces, de partida, pues hay que pensar en muchas maneras de educarnos, porque hay que ajustarnos a las diferentes realidades. Asumiendo la cultura como una construcción social, entonces yo levanto algunas preguntas. ¿Para qué sociedad nos educamos? ¿Cuál es la visión del mundo que nos ofrece la educación? ¿Y cuáles son esos sentidos de la vida en sociedad? Estas son las preguntas que una educación, digamos, en sintonía con la cultura como una construcción social debería resolver a mi juicio. Entonces, si la educación se problematiza de esta manera, en sintonía con la cultura como construcción social, pues yo voy a colocar aquí algunas relaciones entre educación y cultura. De manera general, es decir, diferenciando la educación de la escuela, sino la educación en general, la que podemos recibir con nuestra familia, en la comunidad, en la vida cotidiana, a través de muchas formas de socialización, podemos decir que la educación reproduce y nutre mundos y culturas, que la educación como proceso nos fortalece y libera para movernos en el mundo, al igual que la cultura, y que la educación va a transformar vidas y realidades, entendiendo la educación de manera general.
Cuando lo vemos en su forma escolarizada, la educación escolarizada, es decir, nos trasladamos al mundo del sistema, de los sistemas educativos, que tiene como eje, como núcleo, como motor la escuela, donde ahí es donde se dan los actos de la educación formal. Entonces, aquí tomo a León, en un artículo del 2007, dice, la educación nos universaliza y nos individualiza a la vez. Entonces ya estamos hablando, digamos, de la educación como parte de esta maquinaria donde es la escuela, la institución por excelencia que mueve esta educación. Y también la educación como derecho, ¿no? Esto lo hemos escuchado muchísimo, está sumamente validado y reconocido en todas las sociedades. La educación es un derecho que nos integra, nos incluye como sujetos sociales y como sujetos políticos a la sociedad nacional, a las naciones me refiero. Entonces, como verán, en estas últimas dos afirmaciones, yo quiero marcar la distinción de la educación en general, en las distintas formas en que nos educamos, pero en su forma escolarizada, se darán cuenta ustedes que hay una diferencia y nos vamos distanciando de este amplio concepto de cultura como construcción social. Y entonces aquí se cumple una finalidad que es principalmente de integración, e incluso algunos van a hablar de asimilación a una sociedad para reproducirla, para sostenerla, ¿verdad? Y entonces aquí lo que se busca es que nos integremos, ¿no? Nos integremos a la sociedad con toda su maquinaria y todo lo que se moviliza en esa sociedad. Veamos cómo es el Perú, entonces cómo operaría esta educación, que ya se va alejando de lo cultural y que bajo la forma escolarizada ya se da de otra manera. Algunos datos de Perú como país diverso, ustedes lo saben, tenemos 55 pueblos originarios, 48 lenguas, más de la cuarta parte de peruanas y peruanos de 12 años a más se autoidentifica como indígena. Estos son datos de nuestro último censo nacional del año 2017. Tenemos que el 15% de la población de 3 años a más aprendió una lengua originaria como niño. El quechua es la segunda lengua más hablada en el Perú, con más de 4 millones de hablantes. Pero además, este dato es sumamente potente. Los quechuas, esta población, la segunda mayoritaria en el Perú, está en todo el Perú. Está en las 25 regiones del Perú, ¿no? Lo cual también nos va derribando esta idea de que los pueblos originarios están en territorios, únicamente los territorios de los pueblos originarios, ¿no? Sino pueblos originarios estamos aquí todos juntos, nuestra universidad también es una muestra de ello. Aquí este dato es interesante de la Encuesta Nacional de Derechos Humanos de este año. 1 de cada 3 peruanas o peruanos ha sufrido discriminación en el último año. Y la mayoría de la población discriminada pertenece a un pueblo originario. Entonces ya estamos hablando de discriminación por pertenecer a un pueblo originario y las manifestaciones que eso supone, el ser de un pueblo originario, portar una lengua, portar una cultura. Y además, 53% de la población considera que los peruanos somos racistas. Esto según la Encuesta Nacional de Percepciones sobre Diversidad Cultural y Discriminación Étnica Racial del año 2017. Entonces, estos datos duros, datos de la realidad, ya nos van pintando el panorama, el escenario donde la educación opera. Este esquema que reduce muchísimo pues toda una postura, una escuela de pensamiento en las ciencias sociales, me refiero a todos los aportes del grupo Modernidad, Colonialidad,
que desde este lado del mundo, desde el sur, desde Latinoamérica, han venido haciendo importantes aportes para ofrecernos otras lecturas de la realidad, pues va a intentar sintetizar una postura que yo también, con la que yo también concuerdo, y que nos intenta explicar en esta sociedad nos movemos como colonizados, pero también como colonizadores. Y que este gran acontecimiento de la colonización de 1492 generó en todos estos territorios una nueva, instituyó una nueva jerarquización basada en la raza. Y como acontecimiento que, por ejemplo, para autores muy importantes de esta escuela de pensamiento como Enrique Dussel, habla de el inicio de la modernidad. Y se va a instituir a partir de este gran acontecimiento de la llegada de los colonizadores a estas tierras, un nuevo patrón de poder fundado en la raza. Y va a generar entonces una diferenciación entre blancos e indígenas, así, indígenas, como una gran masa, ¿verdad? Entonces, este acontecimiento que Enrique Dussel le va a llamar encubrimiento, no descubrimiento, sino encubrimiento, porque va a encubrir todas las realidades y las diversidades que habían en estos territorios, como pueblos, como conocimientos, como ciencias, como tecnologías, etcétera, va, a pesar de que ha concluido, digamos, con los procesos de independencia y las constituciones de las repúblicas en nuestros países, va a dejar lo que se denomina una colonialidad. Es decir, este patrón de poder se mantiene a pesar de los años y a pesar de la constitución de nuevos modelos de vida social y política, como en el caso peruano con nuestra república, fundada a partir de 1821. Y esta colonialidad se expresa de muchas maneras, ¿no? Una colonialidad no solamente del poder, quienes tienen el poder, sino también quienes tienen el conocimiento y cuáles son aquellos conocimientos que se consideran legítimos a diferencia de otros conocimientos, como por ejemplo los de nuestros pueblos originarios, que van a ser marginados y van a ser excluidos e inclusive no van a entrar a las academias de las universidades, ¿no? Y también hay una colonialidad del ser. Nosotros mismos, por eso decía, somos al final, o representamos al final también estos roles de colonizados y colonizadores. Entonces, con el inicio de esta república y todo el proyecto modernista, pues se va a instituir en esta nueva sociedad una sola nación, una forma de ejercer la ciudadanía, una sociedad, un sistema político, una cultura, una religión, una forma, una sexualidad, una ciencia, ¿no? Es decir, va a haber una homogenización de la sociedad que, contrariamente a un paradigma de la diversidad, pues es lo que predomina en nuestra sociedad peruana. Y por lo tanto va a haber una diversidad negada, pueblos indígenas, pueblos originarios negados, epistemologías negadas, formas de existir negadas, lenguas silenciadas e inclusive convivencias con otros seres no humanos cuestionadas, ¿no? Entonces esto es lo que, por ejemplo, va a establecer las jerarquías entre, no sé, ciencia o la salud médica y hechicería, o lo que puede ser conocimientos y saberes, o literatura y mitos, y entonces todas estas riquezas, estas diversidades que están presentes en nuestro país y que han resistido a lo largo de los siglos, pues van a estar en una condición de subalternancia y de subordinación. Me parecía importante colocar esto porque
para llegar a este punto donde, cómo entonces en esta diversidad y bajo estas condiciones de colonialidad opera el sistema educativo, que es escolarizado, que es homogenizador, que es monocultural y monolingüe predominantemente, donde se proyecta un sujeto urbano, remunerado, profesional, moderno, entre comillas, bilingüe, pero bilingüe castellano-inglés, conectado con el mundo a través de las TICs y cuya finalidad de este gran sistema es integrarnos a la sociedad del conocimiento. En este sistema educativo, a mi juicio, también está inserto el racismo. El racismo existe, hemos visto en las cifras, y se ancla en las instituciones. El racismo no es una opción o una idea personal, está presente, está instituido en nuestras sociedades. Se asume que hay una jerarquía de razas, superiores e inferiores, y se expresa en prácticas violentas que además se intersectan con el género y la clase. Entonces, lo que planteo es que esa erradicación del racismo en el sistema escolar, vuelvo a hacer la diferencia, no hablo de la educación en general, pues hay que abordarlo desde la formación docente. Y de allí que me parezca tan importante y tan relevante esta mesa, ¿no? Para poder conversar sobre estos temas. Muchas gracias. Dejo estas 3 preguntas. Entonces, para la educación, ¿en qué ser humano queremos convertirnos? ¿Qué educación necesitamos? ¿Y qué sociedad queremos construir? Yo creo que esas son las preguntas que nos deben plantear, nos deben replantear los sentidos de la educación en una sociedad diversa como la peruana y en una sociedad donde vivimos la colonialidad fuertemente. Muchas gracias. Muchísimas gracias también a usted, profesora Rosana. Le agradecemos por su excelente presentación, donde ha articulado estas 3 categorías tan importantes para caer en la cuenta de la situación en la que nos encontramos hoy en día, de alguna manera provocar también ciertas reflexiones importantes. Muy bien. Entonces, a continuación, vamos a presentar al profesor Alessandro Caviglia, quien nos va a mostrar también esta discusión, esta presentación acerca de la educación, cultura y racismo desde una perspectiva filosófica. Alessandro Caviglia es magíster en filosofía y enseña en diversos cursos de filosofía en diversas universidades de Lima, entre ellas nuestra casa de estudios, tanto en pregrado y en posgrado en la Facultad de Filosofía, Educación y Ciencias Humanas. Le damos la bienvenida al profesor Alessandro y le agradecemos también por su presentación. Bien, muchas gracias por la invitación. Tengo algunas ideas que quisiera compartir con ustedes y me gustaría poder plantear un poco, digamos, el tema de nuestro encuentro es sin duda el de educación, cultura y racismo. Y quisiera poder ver algunos elementos de estas cuestiones que son relevantes para mí, que tienen que ver con 2 elementos importantes que se encuentran conectados en el mundo contemporáneo. Primero, la democracia, y en segundo lugar, las amenazas que sufre la democracia. La democracia, y por otro lado, las amenazas que sufre la democracia. Y en cierto modo, cuando hablamos de democracia, no me refiero exactamente
a la estructura formal de un sistema democrático, del Estado y cosas por el estilo, sino una forma de gobierno y una forma de vida, ¿no? La democracia se diferencia de, disculpen, se diferencia de la autocracia o del despotismo por su forma de gobierno, por la distinción entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Y es allí, en el poder legislativo, donde encontramos justamente el lugar de la deliberación pública, que es la expresión, en cierto modo, los parlamentarios, se supone que son los representantes de los ciudadanos, y estos lo que hacen es expresar, en cierto modo, una dimensión importante de la democracia, que es la idea de que esta se constituye como el encuentro en el que las personas se pueden guiar por razones las cuales pueden compartir y se pueden seguir voluntariamente. Entonces, vuelvo a repetir esta idea que es importante, digamos, en una sociedad democrática, las personas nos encontramos para guiarnos juntos por razones que podemos compartir y que podemos seguir voluntariamente. Ese es un elemento central de la democracia. En este sentido, hay dos amenazas centrales a la democracia entendida de esa forma, entendida como el ejercicio de dar y recibir razones, el ejercicio del intercambio de razones, que son dos elementos que atacan justamente ese ejercicio del dar y recibir razones. El primero es el neoliberalismo y el segundo es el populismo contemporáneo, tanto de derecha como de izquierda. Y hay un resultado de ese encuentro, de ese ataque, que es el de la desigualdad. Una democracia con un gran índice de desigualdad tiene muchos problemas que enfrentar. Bien, entonces el neoliberalismo tiene una dinámica muy particular. Y esta dinámica consiste en generar la competencia en el mercado desde el Estado de una forma muy especial, es decir, creando desigualdad social y económica. Es decir, para que el juego del neoliberalismo funcione, lo que ellos necesitan es que las sociedades sean cada vez más desiguales. De hecho, si revisamos los datos, vemos que sociedades como la peruana, la chilena, la norteamericana, etcétera, la italiana, la francesa, todas las sociedades del mundo donde el neoliberalismo, las reformas neoliberales se han, digamos, se han incorporado, han incrementado justamente el índice de desigualdad. Ese es un elemento importante. ¿Por qué la desigualdad es un problema? Porque la desigualdad hace difícil que la democracia pueda sostenerse. Es decir, la desigualdad más radical
hace que las personas ya no se encuentren en un espacio de intercambiar razones unas con otras para llegar a acuerdos básicos, sino que las personas que tienen más poder puedan imponerse sobre las personas que tienen menos poder. Entonces, en el contexto de esta desigualdad, lo que tenemos es lo siguiente, es que como respuesta a esta desigualdad aparece una polarización social. La desigualdad lo que hace es polariza la sociedad. Mientras más desigual sea una sociedad, más polarizada se encuentra. Y esa polarización social se expresa políticamente en una polarización política. Grupos políticos o grupos sociales que salen a las calles, toman las calles o se enfrentan en los parlamentos, el parlamento el Estado se convierte en un campo de batalla entre el Ejecutivo y el Legislativo. Eso es lo que vivimos, por ejemplo, en el Perú. ¿Y eso por qué? Porque justamente la desigualdad polariza entre los grupos populistas de izquierda y los grupos populistas de derecha. Una característica del populismo es que a él no le interesan las razones, le interesa obedecer las órdenes preestablecidas de un líder populista y autoritario. Por eso solemos tener en el Perú contemporáneo tanto una derecha totalitaria y autoritaria y también una izquierda autoritaria. Una izquierda autoritaria. Bien. En ese sentido, hay, ¿cómo se llama? Hay un asunto que quiero colocar en el centro, digamos. ¿Qué sucede con la cultura y la educación una vez que nos encontramos en esta situación? ¿Qué sucede con ellas una vez que nos encontramos en esa posición? Bien. Lo que sucede es que, por un lado, las políticas neoliberales lo que hacen es desfinanciar la educación pública y también los sistemas de salud. Eso es lo que hemos vivido ahora en tiempos de pandemia, es decir, la dificultad que tienen las escuelas para poder desarrollar sus actividades. Porque esa dificultad tan especial, tan particular que tenemos nosotros ahora es justamente porque el sector educativo ha sido desfinanciado, es decir, el Estado le ha quitado el financiamiento al sector educativo. Y también, claro, al sector salud. Por eso, por ejemplo, la pandemia nos ha encontrado con un sistema de salud pública bastante desarticulado y con muchas dificultades. Pero también con eso se produce también un ataque a la educación pública que afecta especialmente a la educación intercultural bilingüe. Porque, en cierto modo,
también se desfinancian los programas de EIB, pero al mismo tiempo el populismo exacerba también los reclamos culturales y también la idea de que yo pertenezco a una cultura, etcétera, 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 hace que yo pierda de vista o vea que la democracia y el pluralismo es un adversario y un enemigo que al que tengo que enfrentar, que tengo que cuestionar, que tengo que tratar de transformar. Entonces, todo esto coloca en jaque o coloca entre paréntesis un sistema democrático que necesitamos para poder desarrollar de manera adecuada una sociedad donde la educación intercultural bilingüe tenga un lugar importante, donde las culturas de las personas sean valoradas y donde no haya ningún tipo de discriminación por cuestiones de ningún tipo y donde el racismo disminuya cada vez más. Bien, con eso quisiera terminar y agradezco infinitamente la invitación de la Escuela de Educación para participar en este evento. Gracias. Muchas gracias también, profesor Alessandro, por la presentación muy aleccionadora, ¿no? Nos ha hecho reflexionar un poco acerca de esta relación que existe entre los diversos discursos que existen, ¿no? Desde el neoliberalismo, la democracia, como espacios de deliberación, ¿no? Entonces, le agradecemos por esa presentación y quisiera recordarles a todos los participantes que por favor pueden hacer ya sus preguntas mediante el chat para poder ir recogiéndolas y luego proponerlas a los diversos presentadores. Muy bien. Entonces, en este momento vamos a dar paso a... vamos a presentar a Reina Aguilar, quien es estudiante de Educación Inicial Intercultural Bilingüe, para que nos dé su visión del tema también desde el área de educación, específicamente desde la educación intercultural bilingüe. Reina Aguilar es de la provincia del Mar de la región Ayacucho. Actualmente cursa el 10º ciclo de la carrera de EIB inicial y es bilingüe. Es bilingüe de nacimiento, aprendió el quechua desde seno materno y escribe cuentos y algunos poemas en quechua, como muy bien ella nos señala. Muy bien, Rina, te damos la bienvenida y escuchamos tu presentación. Muy buenas noches. Sí, yo soy Reina y a modo de finalizar el encuentro voy a presentar mi participación en base a mis prácticas, a mis experiencias de las prácticas preprofesionales que vengo realizando, ¿no? Y cursando también ya el último año de la carrera, el cual nos ha brindado muchas herramientas tal vez para ver un poquito más allá de solamente la enseñanza en la clase, ¿no? Sino también conocer un poco el contexto histórico, el contexto social, ¿no? De la comunidad donde hacemos nuestras prácticas. Bueno, les voy a presentar, les voy a hablar de dos comunidades en las que he hecho mis prácticas preprofesionales o en las que estoy haciendo, ¿no? Uno es situado en Ayacucho,
a la comunidad de Anchihuay Sierra, situado en la provincia de La Mar, conocido también como La Oreja de Perro. Y la otra es una institución educativa en, en Puno. Voy a compartir pantalla completa mejor. Ya, situada en Puno, cerca al lago Titicaca, ¿no? Una comunidad llamada Coyana, que ambas comunidades son quechuas y son quechuas en zonas rurales, pero el proceso histórico de estas es algo diferente y el cual también trae muchas consecuencias para el establecimiento de la educación, ¿no? La forma de, ya, bueno, la contextualización. Para darles a conocer un poquito más y situarnos en estas dos comunidades, les hablo de Anchihuay Sierra, en Ayacucho, ¿no? Hablan el quechua chanca, variedad chanca, mientras que la comunidad de Coyana es la variedad quechua collao. La cantidad de población familiar es aproximadamente 40 familias, es muy menor, y la otra comunidad también es algo de 50 familias aproximadamente. Los servicios educativos, bueno, específicamente en el nivel inicial, la institución educativa es multigrado, multiaula, disculpen, y unidocente, ¿no? Una sola maestra que se hace cargo de esta institución educativa porque hay pocos estudiantes. Mientras que la comunidad de Coyana es una comunidad donde hay dos maestras quienes atienden a la institución educativa, ¿no? De inicial. En el contexto de Anchihuay, la escuela secundaria recién se fundó el año pasado, el 2019, pero por la pandemia no está siendo activa, no está brindando clases, ¿no? Hace 2 meses atrás recién algunos profesores han tenido que viajar para allá, ya que está a 5 horas de la ciudad de Huamanga, para poder dar algunos libros o algunos materiales para que los estudiantes de secundaria pues realicen algunas actividades. Ya la actividad económica en Anchihuay Sierra es ganadera y agricultura principalmente, aunque en estos últimos años el programa Provida ha estado trabajando con ellos para realizar la crianza de las truchas, ¿no? Ya que hay abundancia de truchas en los ríos. Entonces, ya se ha venido, incluso en la pandemia, para ayudar un poco a la familia, la municipalidad de Anchihuay, que también tiene el mismo nombre, que está en la selva y en el Braem, ha ayudado a que estos pobladores de los que crían las truchas, algunas familias puedan traer las truchas hacia las distintas comunidades del distrito y poder venderlas, ¿no? Es una población joven descendente. ¿Por qué? Porque luego ya les voy a hablar un poquito más sobre la historia de esta comunidad, el cual no hay muchos jóvenes, hay una escasa presencia de jóvenes, mientras que en la comunidad de Coyana, sí, los jóvenes, hay la juventud, la población joven es ascendente, ¿no? Hay muchos niños, hay muchos jóvenes entre 16 a 12 a 16 años, 18 años, ¿no? Que están estudiando en educación secundaria, pero están en constante viaje hacia las ciudades, tanto Juliaca como Puno, ya que es muy cerca, ¿no? Ay, un ratito, vamos a pasar a la siguiente. Ya. Según el censo 2017, a nivel distrital, ¿no? De la comunidad de Anchihuay Sierra distrital, habían 86 niños y niñas de edad inicial que no asistían a clases. Nos da un contexto ya, y ahora por la pandemia también podemos imaginarnos que se ha incrementado más aún este número de niños que no asisten a una educación inicial, ya que la educación inicial y la educación primaria en esta comunidad específicamente no está siendo atendida, no hay docentes que asisten a estas escuelas y por lo tanto tampoco hay materiales de trabajo para estos niños. La institución educativa en Anchihuay está focalizada en EIB de fortalecimiento porque todos los niños hablan, ¿no? Y dominan el tanto oral y un poco escrito, algunos niños, el quechua.
en su mayoría son monolingües, solo habrá 2 niños que son bilingües, pero bilingües emergentes, ¿no? Que poco hablan el castellano. Mientras que la otra comunidad sí ha venido, según el censo 2017, 32 niños no asistían, de edad inicial no asistían a clases. En el 2020 los niños y niñas de primaria están recibiendo clases de atención educativa virtualizada a distancia, ¿no? El cual yo también ahorita estoy haciendo mis prácticas en esa institución goyana y así damos asistencia a los niños a través del WhatsApp, ¿no? El WhatsApp está siendo tomado como un aula virtual, una herramienta de aprendizaje para estos niños, entonces sí se viene atendiendo a todos los niños de edad inicial. Y esta institución hasta el año pasado estaba categorizado como institución de revitalización, pero este año la directora me comenta que ya no es una institución EIB. Me dice que ya no, los papás no quieren y no sé qué problemas más hubo y ya dejó de ser focalizada como EIB, ¿no? Bueno, hitos en la historia. Este es importante. Ay, disculpe, un momentito ya. Anchúa y Sierra, para contextualizarnos más, ¿no? Para conocer un poco más y entender el proceso, hay un abandono y descuido de los servicios educativos. ¿Por qué? Porque, ay, no, me pasé una página más. Disculpen. Ay, no, era al revés, creo. Ya, les comentaba que Anchúa y Sierra ha sido una zona que nunca ha tenido presencia de hacendados, ¿no? Nunca hubo esta presencia porque es muy, muy recóndita y escondida a espaldas del BRAEM. Siempre ha tenido manejos de diversos pisos ecológicos. Siempre ha tenido el dominio, las familias han tenido tierras tanto en la selva como en la sierra, entonces hacían ese intercambio estacional según la fecha del calendario ¿no? agrícola, entonces siempre hubo eso, y por eso también es que el actual distrito, la capital, está en la selva. Hubo en la construcción de la iglesia. ¿Por qué pongo este punto? Porque esto hasta ahora todavía sigue generando algunas disputas o algunos roces entre las familias católicas y evangélicas que hay en la comunidad. Hubo antes de 1893, hubo presencia de abigeos que robaban los ganados de las familias de esas comunidades. Entonces, los anchihuinos, la gente de Anchihuay, fue a cobrarse una venganza de por qué nos están robando tantos nuestros animales, ¿no? Con una comunidad vecina. Entonces, esta comunidad queda resentida con esto, y cuando aparece las filas de Sendero Luminoso, estas se unen a ellas y incursionan a la comunidad a un modo de venganza y masacran, ¿no? a la comunidad, y haciendo que casi por un año la comunidad está entre guerras, entre pequeñas guerrillas, entre los Sendero Luminoso y la comunidad. Al final, la comunidad es diezmada y huyen. La gran población, toda la población huye y la comunidad queda casi 15 años abandonada, sin ningún habitante. Hubo desplazamientos forzados y secuestros. Muchas de las familias se fueron justamente a esas tierras que tenían en la selva, ¿no? Pero todos se fueron, ya no se iban por estaciones, sino se fueron a vivir. Sin embargo, hubo familias que no se acostumbraban y después de 15 años retornan a la comunidad y empiezan a instaurarse nuevamente, a reconstruir la comunidad. Lo curioso es que no reinstauran todo, las escuelas comunales que antes había son reconstruidas y se convierten en casas comunales, mientras que la iglesia es el único lugar que hasta el año pasado ha permanecido destruida, derrumbada, tal como Sendero Luminoso lo había dejado. No, ellos no tocaron, ¿no? Mientras que Coyana, ahora nos trasladamos a Coyana. Coyana, se hizo 3 censos muy importantes en esta comunidad. Desde 1573,
se viene ya en esta comunidad viene siendo registrada, ¿no? Para los trabajos, para que la gente pueda tributar, ¿no? Entonces, en aquellos años, en 1573, la población era aymara y urs, pero sin embargo, hoy en día esa comunidad es quechua, ¿no? Los quechuas fueron empujando hacia los aymaras, hacia el sur, entonces ellos fueron asentándose. Por eso en 1728 hay 574 originarios nada más, y sin embargo 179 forasteros, ¿no? Y estos forasteros son quechuas quienes ya vienen asentándose en esta población, en este poblado. Atravesó también el proceso de reforma agraria, lo cual no pasó en la comunidad Anchoa y Sierra porque no hubo presencia. Entonces, desde ese entonces ya incluso la comunidad es un distrito muy antiguo de Puno, uno de los distritos actuales que se está forjando, ¿no? Como está justo entre el paso entre Juliaca y Puno, pues esto también le da una salida a diferentes trabajos para los pobladores. Entonces esto haciendo que crezca la comunidad, ¿no? Incluso hasta hace poco era el centro de una de las ferias más grandes, ¿no? De ganados. Entonces la gente iba a esta comunidad a comprar y vender sus animales. Sin embargo, hubo muchos atentados, mucha violencia en estas ferias que fueron cerrándolas poco a poco. Bueno, ahora vamos a hablar específicamente de Anchihuay. Yo considero que pasó 4 procesos, ¿no? Un proceso de escuela comunal. Las autoridades anteriores, ¿no? Que todavía pude encontrarme yo con algunas de las personas más antiguas, me comentaban que ellos eran los primeros fundadores, que ellos construyeron el colegio y el colegio funcionaba pues sin mesas, sin sillas, pero pongo acá en la pantalla esta imagen que ven acá de la escuela comunal, una pared la pizarra, ¿no? Una pizarra de cemento. Esta fue construida por los propios comuneros, ¿no? Quienes contrataban ellos mismos a los docentes y del distrito cercano, que es San Miguel, venían y enseñaban a los estudiantes, ¿no? Pero hasta que pasó lo de Sendero Luminoso fue un hito muy importante en esta comunidad, ya que desequilibró todo este proceso. Entonces esta pared queda como un recuerdo, ya que en esta pizarra está escrito, incluso después de Sendero Luminoso, obviamente entró las Fuerzas Armadas, y todavía podemos percibir en esta pizarra un recuerdo que dice, ¿no? Que está tallado con un alambre. Recuerdo que aquí estuvo las Fuerzas Armadas, algo así dice, sí, bueno, no puedo acercarlo mucho, pero así está, hasta hoy en día todavía sigue conservado esta pizarra en esta casa comunal que es hoy en día, ¿no? Bueno, luego se pasa a una etapa de reconstrucción de estas escuelas. Sin embargo, estas escuelas dejan de funcionar como tales escuelas, ¿no? Sino ya son parte de un monumento, de un símbolo de Anchihuay anterior, antes de la masacre, ¿no? Y ya son usadas para reuniones, para dar alojo a las visitas y etcétera. Y luego se construyen nuevas escuelas hacia un poco más al costado de estas antiguas escuelas. Y bueno, aquí ya funcionan las escuelas EIB, ¿no? Es una escuela, la inicial es una inicial EIB, ha sido construida recientemente, el 2016-17, y tiene una buena infraestructura, y es el único lugar donde puedes ver televisión y ATV, ¿no? Digo, TV Perú, pero no está siendo utilizada ahorita para transmitir o para el aprendizaje, porque los papás son muy recelosos con las cosas que hay allá, porque los cuidan, porque no, si ha sido muy difícil para ellos tener una escuela bien equipada, con materiales, con algunas herramientas tecnológicas como el televisor, la computadora, entonces tienen miedo, ¿no? Entonces no permiten que otras personas ingresen, mucho menos ahora, solamente si el docente está, solamente el docente es el que puede entrar, ¿no? Eso también me pasó a mí. Y ahora, en la virtualización, ahora Anchoa está pasando una virtualización de la escuela, pero hay una virtualización ausente, ¿no? No hay docentes, no hay materiales,
y incluso los padres de familia no están reclamando, ¿no? Que vayan, o tal vez sí, pero como no hay línea ya no sabemos nada, solamente yo me comunico con una joven que a veces sube a los cerros y me llama, ¿no? Yo le llamo y conversamos y le pregunto cómo va y me dice, solamente en la secundaria nos están dejando cada mes nuestro trabajo, pero ahorita no, entonces hay esa ausencia. Bueno, estos efectos que traen, ¿no? Hay un abandono y descuido de los servicios educativos, escaso acompañamiento y monitoreo de la UGEL, migración de jóvenes hacia los distritos, salen pero ya no vuelven. Y esto también provoca que la institución educativa tenga pocos estudiantes y esto conlleve a que se cierren, ¿no? Y que ya no hay docentes que vayan a enseñar porque no hay estudiantes. Atención educativa ausente, pero sí hay una fuerte organización comunal, pero no es aprovechada al máximo, alta deserción escolar e inasistencias, también es una zona de tránsito de drogas, y hay ese tema también es importante, ¿no? La de identidad colectiva en construcción. Esto repercute mucho en el comportamiento, actitud de los niños y niñas, incluso de los jóvenes, ¿no? Que van abandonando su comunidad. Y en Collana, y mientras que los jóvenes entran y salen, ¿no? Bueno, yo he estado acompañando en Collana y estas son las evidencias que yo puedo presentar de Collana, ¿no? Venimos trabajando a través del modo virtual, del WhatsApp, ellos me presentan sus trabajos y yo también así los retroalimento, pero en Anchihuay no se ve eso. Ese es algo trágico, ¿no? Porque mientras yo enseño, yo soy de ese lugar, pero yo no puedo enseñar a estos estudiantes porque no hay internet, no hay línea y es muy difícil el acceso a esta comunidad y estos niños están siendo descuidados educativamente. Sin embargo, lo que puedo rescatar es que estos niños sí se están pudiendo reconectar con la tierra, con el trabajo en la chacra, con los animales, con sus padres, ¿no? Eso sí es algo importante que está pasando, ¿no? Bueno, quisiera comentar los temas pendientes que quedan. Es que el sistema educativo virtual impide el acceso a la educación a todos los niños de las zonas rurales. No es que los niños no quieran asistir, sino la educación los impide. Claro, anteriormente al COVID era la demografía, ¿no? Pero sin embargo, ahora no, ahora es el sistema educativo virtual es el que está impidiendo este paso. Los agentes o actores comunales están inactivos y siguen siendo excluidos del proceso educativo. Pues la EIB lo que plantea es que los sabios ingresen, la mamá, el papá, el abuelo, ingresen a este aprendizaje. Sin embargo, no se sigue, este contexto lo requiere. Sin embargo, sigue siendo inactivo esto, ¿no? En los procesos educativos y sociales que influyen en la atención y servicios educativos. Por ejemplo, este proceso que les cuento, ¿no? De la comunidad de Anchihuay Sierra y de Collana, pues nos muestran dos realidades diferentes. Una que sí puede acceder a ese tipo de educación y la otra no. Y por último, la memoria colectiva como vínculo que une a la comunidad. Acá les traía esta cita, ¿no? La memoria funda la identidad. Cuando se pierde la memoria, se pierde la identidad. Pues Anchihuay vive en una serie de telas, de lanas que se están entretejiendo, ¿no? Entre generaciones y generaciones que se pasan esos recuerdos de la Anchihuay antigua, cuando todos eran felices, cuando todos, la iglesia católica era lo máximo, hacían las fiestas, los ritos, las costumbres donde existía, y también de la Anchihuay Sierra que fue afectada cuando Sendero Luminoso ingresó y todo ello. Entonces, son estas memorias que se entretejen, pero la educación no lo está retomando en su proceso educativo, las excluye y los estudiantes, esto se nota en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? No hay mucho conflicto en el aula, no sabemos cómo trabajarla, o muchos jóvenes no se sienten identificados con su comunidad y solamente las abandonan, ¿no? ¿Y cómo hacemos que estos jóvenes retornen a sus comunidades y aporten también, ¿no? Así como salen, también regresen, ¿no? Esa es también la idea, no solamente que se vayan y que no, o solamente que se queden, sino que haya este tránsito, ¿no? Y bueno, finalmente, bueno, eso sería todo, ¿no? Y como idea, como última idea, pongo, ¿no? Al mejorar la calidad educativa de la comunidad, tanto Anchihuayo como otras comunidades que tengan este contexto, permitirá a sus habitantes reflexionar y no seguir deshabitando sus comunidades, porque nuestra identidad se funde en la larga memoria colectiva. Bueno,
Eso sería todo por hoy y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rina, muchas gracias. Discúlpeme, tuve un pequeño percance con el Zoom. Bien. Les Sí. agradecemos a todos nuestros ponentes y vamos... Sí, señorita. ¿Puedo? Sí, por supuesto. Sí, buenas noches con todas y con todos. Sí, yo quiero compartir con ustedes una idea que a lo mejor les puede servir y que yo vengo obteniendo buenos resultados con mis estudiantes según como uno vaya trabajando, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo acá con un grupo de alumnos durante 2 o 3 años consecutivamente y es ahí donde yo veo los logros, ¿no? Para mí leer es comprender. Ahora cuando hablaban de la lectura, Arturo Zulca hablaba de la lectura, ¿no? Para mí leer es comprender. ¿Y por qué? Y decimos que ¿por qué yo digo que que leer es comprender? Porque el que lee bien comprende, ¿no es cierto? Y entonces, yo pienso que como docente tenemos que empezar por despertar el hábito de la lectura en nuestros estudiantes, ¿no? Y que se empiece sobre todo en los niños por una lectura por placer, que lean ellos lo que a ellos les agrada. Entonces, cuando el niño o la niña adquiere el hábito de la lectura, entonces al niño o la niña le va a gustar leer, ¿no? Y por ende, entonces va a ir incrementando su vocabulario y cada vez más también va a poder expresarse cada vez mejor, ¿no? Solamente este aporte yo quería compartir con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Agradecemos a todos los ponentes el día de hoy por sus excelentes presentaciones y porque nos han hecho reflexionar desde su propia perspectiva esta relación, esta posible relación entre la educación, la cultura y el racismo. A continuación quisiera que por favor sigan llegando sus preguntas. En este momento yo quisiera leer, a ver si de repente alguno de los ponentes podría responder a esta pregunta. La estudiante Susana Rojas plantea lo siguiente. Desde la premisa de un acercamiento a los libros desde la erotización y teniendo en cuenta que los alumnos tienen experiencias diversas de lectura, ¿qué debe tomar en cuenta el docente al momento de la selección de lecturas? Bueno, me imagino que la pregunta es para mí, ¿no es cierto, Oscar? Así es, Arturo. Bueno, a ver, el primer criterio que me parece que uno debe tomar es uno que yo extraigo de un famoso libro del filósofo francés Jacques Rancière, publicado en 1987, titulado El maestro ignorante, 5 lecciones sobre la emancipación intelectual. Y ese primer criterio es el de la igualdad de las inteligencias. Es decir, el profesor no es más inteligente que el niño o el adolescente, y lo contrario también es cierto. O sea, no hay niños más inteligentes entre sí, los niños no son ni más ni menos inteligentes que los adolescentes no son más ni menos inteligentes que los niños, nadie es más inteligente que nadie. Es decir, yo la verdad es que me parece que habría que relativizar in extremis los criterios que me parecen fundamentalmente discriminatorios del así llamado coeficiente intelectual. Entonces, si tomamos en cuenta eso, el principio de la igualdad de las inteligencias, el criterio fundamental es precisamente nosotros, como profesores, ¿cómo podemos dar la posibilidad a que el deseo por leer se abra desde cualquier texto, de cualquier tradición cultural, de cualquier momento de la historia, vinculado a cualquier temática, ¿no? Por ejemplo, hace unos años yo trabajé en un colegio con niños de sexto de primaria y primero secundaria en un taller, bueno, en fin, que con el director tuvimos que inventarnos un poco,
el título, que era un taller libre para los niños, un taller electivo, que se dio en llamar Taller de Profundización en Ficción, ¿no? Y me acuerdo que trabajamos proyectos, obviamente con cierto seguimiento conmigo, con los niños y las niñas, y me acuerdo que yo, justamente por cómo los niños iban siguiendo los libros, llegué a conocer un par de libros que no tenían ni la más mínima idea de, que yo, de su existencia. Acá hay uno, está en inglés, es el formato manga, La leyenda de Zelda, que está basado en un videojuego japonés, y bueno, obviamente como todo libro de formato japonés se lee al revés de lo que nosotros leemos, ¿no? Y bueno, tiene formato de historieta, es una novela gráfica. Y me acuerdo que había otra niña por la que conocí un libro de un escritor estadounidense actual, David Walliams, no Williams, sino Walliams, Los peores niños del mundo, ¿no? Tampoco conocía, conozco bastante literatura infantil y juvenil, pero no conocía ninguno de esos libros. Entonces, cada uno de esos niños hizo unos proyectos francamente maravillosos y espectaculares. Entonces, yo creo que habría que partir, aparte de ese principio de la igualdad de las inteligencias que plantea Jacques Rancière, del cuestionamiento del canon, ¿no es cierto? Obviamente, la idea, o sea, lo que se denomina el canon literario, sea de Occidente o otras partes del mundo, es importante y tiene su utilidad, pero si ese criterio va a ser el fundamental o el único, se convierte en una suerte de manual de urbanidad y buenas costumbres, a lo Manuel Carreño, mediante el cual los estudiantes lo que buscarán precisamente es satisfacer los gustos o las expectativas de los profesores y no plantear sus propias búsquedas. Entonces, me parece que habría que plantear, digamos, dar las posibilidades a los estudiantes para que exploren con mucha libertad y se planteen intereses temáticos, se planteen preguntas, y por supuesto, digamos, uno como docente y de lengua y literatura, seducirlos precisamente para ese gozo con la palabra, para ese gozo con el pensamiento literario, y uno se puede topar con sorpresas. Y claro, no suponer que porque yo soy el docente, yo sí sé, él no sabe, yo leo, qué sé yo, Cortázar y Ribeiro, y por consiguiente, digamos, y el estudiante está leyendo, qué sé yo, novelitas baratas que venden en Crisol. Es decir, el punto es que si supongamos que el estudiante, uno podría tener estudiantes que básicamente leen novelas bestseller, ¿no? El punto es que eso no me parece ni bien ni mal, evidentemente, ¿no? El punto es que tenga la posibilidad, se dé la oportunidad a sí mismo, a sí misma, de que puede explorar otras formas de pensar, de imaginar y decir en textos publicados en otras épocas, en otras lenguas, bueno, obviamente el asunto de la lengua hay que trabajarlo, en otras circunstancias sociohistóricas. Es decir, no tendría por qué haber la idea de que, bueno, como yo soy, inclusive, fíjense, ¿no? No tendría que ser como prurito fundamental, allá, como yo soy niño o niña, yo debo leer literatura, lo que se denomina literatura infantil y juvenil. Como yo soy adolescente, debo leer novelas juveniles. Como yo soy joven, debo... Nada de... O sea, si la criatura de 8 años quiere leer poesía de Vallejo, ¿no? Excelente. Claro, podría decir, pero ¿y qué va a entender un niño? Bueno, más probablemente lo que podría entender una persona grande. En algunas ocasiones, por ejemplo, para el caso de la poesía, que para una persona grande ese lenguaje puede parecer aparentemente revulsivo, la apertura mental de las criaturas es impresionante. Yo he trabajado
con niños, poesía surrealista, francesa, de inicio del siglo XX, y lo comprenden francamente mejor que los adultos, que en esos esquemas excesivamente adultocéntricos requieren de darle a todo un lugar preciso y no dar la posibilidad que las cosas sean de otro modo. Ahí yo diría que de pronto el criterio, ya para terminar, uno de los criterios fundamentales es seguir lo que Nietzsche plantea en el Así habló Zaratustra, en esa famosa historia sobre las tres transformaciones, de la transformación del león, perdón, del camello, luego del león y luego del niño. El ultrahombre, mal traducido normalmente como superhombre, del que habla Nietzsche, es el niño. El niño que tiene la capacidad de asignarle significados múltiples y usos diversos, no restringidos a lo que los manuales de instrucción sociales implícitos dicen que hay que hacer, ¿no? Yo creo que esos pueden ser como criterios muy generales y de allí nada, grado por grado, edad por edad, situación por situación, caso por caso. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Arturo. Creo que ha quedado bastante claro, muy interesante también la respuesta. Y la respuesta a la pregunta, por supuesto. Ahora quisiera que, no sé si alguno de los ponentes nos puede ayudar con la siguiente pregunta. Dice aquí, a partir de lo expuesto, ¿de qué forma influye el neoliberalismo en contextos como los descritos por Rina? Por favor, ¿podría mencionar aspectos negativos y positivos? Bien, bueno, creo que esa pregunta está dirigida a mi exposición porque yo justamente coloqué el tema del neoliberalismo en la mesa de debate. Bueno, a ver, lo que Rina presentó, especialmente hacia el final de su exposición, fueron las dificultades que se tienen para desarrollar el proceso educativo en contexto de la pandemia. Decía, dice, ahora tenemos dificultad para la conectividad. Y antes teníamos dificultad para el acceso por la geografía. Esas dificultades, digamos, son las dificultades propias de la educación pública. Es decir, si uno piensa en la educación pública, uno piensa en una educación que está con salones en mal estado, con, ¿cómo se llama?, con carpetas, si es que hay, digamos, con pizarras malas, etcétera, digamos. Y eso no solamente en la educación escolar, sino también en la educación universitaria. Uno puede encontrar mucha diferencia en la infraestructura entre una universidad privada y una universidad pública. ¿Y eso a qué se debe? No se debe a que no haya recursos en las arcas del Estado, porque el Estado tenía recursos. De hecho, ha quedado claro que teníamos los recursos suficientes y por eso tuvimos un respaldo económico para dar bonos y cosas por decir a la gente que se quedó sin trabajo. El problema es que la asignación del presupuesto educativo del Estado a, ¿cómo se llama?, a las escuelas públicas, cada vez va siendo menor. Se va desfinanciando. Entonces, el neoliberalismo no tiene ningún aspecto positivo para la escuela pública. Más bien, tiene como objetivo, y esto lo presentó claramente uno de los teóricos del neoliberalismo norteamericano que se llamó Milton Friedman, digamos el padre de la escuela de Chicago, los llamados Chicago Boys, que
Después hicieron las reformas económicas y políticas en Chile durante el gobierno de Augusto Pinochet. Pero este fundador de los Chicago Boys, Milton Friedman, decía, hay que desmantelar la escuela pública y hay que dejar la educación en manos del mercado. Eso significa que la educación tiene que estar en manos de las escuelas privadas que compiten en el mercado de las escuelas, donde los padres de familia colocan a sus hijos en la escuela que mejor les parece de acuerdo a sus recursos económicos. Nada de educación pública, nada de educación gratuita, nada de derecho a la educación garantizado por el Estado. Ese es el asunto. Y es por eso que tenemos escuelas que antes tenían dificultades por falta de acceso por la geografía y ahora dificultades por falta de conectividad. ¿No? Que si desfinanciamos al sector educativo, ¿qué esperamos? No podemos esperar que la cosa mejore. Digamos, si tiene menos dinero, la escuela va a empeorar. Por eso, frente a la pregunta, ¿qué aspectos positivos hay? Yo diría que ninguno. Bien, gracias. Gracias por la pregunta. Muchas gracias a ti, Alessandro, por la respuesta a la pregunta propuesta por Sofía Limo. Muy bien, y más abajo también, Sofía vuelve a proponer una pregunta y señala que involucrar a los padres de familia en la formación de los estudiantes es importante. En ese sentido, y como docentes, sería relevante contar con el permiso u opinión de los padres de familia al seleccionar lecturas con contenidos que ellos podrían considerar inapropiados para sus hijos. Esto a pesar de haber acordado con los estudiantes qué es lo que les gustaría abordar o leer. Gracias, Oscar. De nada. Bueno, sí, ese es un tema importante, es decir, la cuestión de los acuerdos con los diferentes actores que constituyen la comunidad educativa. Y depende, evidentemente, de lo que, digamos, las posibilidades y limitaciones de lo que se pueda en cada institución. Por ejemplo, esto que les digo con relación a este libro, esa novela gráfica, La leyenda de Zelda, y el libro David Walliams, lo trabajé a partir de una serie de proyectos de creación ficcional y no ficcional maravillosa con estudiantes, fue un colegio experimental en Lima, ¿no? Y tuve reuniones no solamente con el líder educativo del colegio permanentemente, y los colegas del área, de otras áreas, sino que tuve más de una reunión con los padres de familia a niveles individuales y colectivos, ¿no es cierto? Es decir, esa cuestión es importante, ¿no? Y claro, y allí obviamente uno se puede topar con diversas circunstancias, porque nos podemos topar, sin duda alguna, con una serie de diferencias que pueden generar conflictos, sin duda alguna, ¿no? Yo me acuerdo que hace años trabajé en otro colegio, en educación secundaria, en un colegio parroquial, fundamentalmente para mujeres, y las cosas eran distintas, evidentemente. Y ahí depende también de la capacidad de negociación, ¿no? Y hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que hay una serie de lecturas que, obviamente, cuando van pasando más los años y van teniendo más autonomía los estudiantes en la escuela, y van pasando de niños a jóvenes, van pudiendo explorar, si es que es la posibilidad, van pudiendo explorar libros, textos de diversa índole, sin duda alguna. Y probablemente puedan leer con mucha avidez una serie de textos
que seguramente para algunos de los padres de familia, e inclusive para profesores de la institución educativa, e inclusive autoridades, puedan parecer textos censurables, ¿no? Y que seguramente, y pueden ser libros de muy buena calidad y muy interesantes. Puedo poner algunos ejemplos muy rápidamente, ¿no? Las novelas del Marqués de Sade, final del siglo XVIII, en Francia, algunas novelas del escritor norteamericano, Henry Miller, de inicio del siglo XX, o algunos cuentos, poemas y novelas del escritor norteamericano Charles Bukowski en el segundo tercio del siglo XX, ¿no? Que además han sido libros que yo mismo como lector he leído con mucha avidez, y que seguramente mal haría de decir a mis estudiantes, no, no tienen que hacer eso porque no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Me acuerdo que una ocasión, también en un colegio, cuando trabajé el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde en cuarto secundaria, que estaba en la currícula, además del colegio, me metí en serios problemas por una serie de perspectivas conservadoras. En esa época yo era mucho más joven, o era joven simplemente, porque me decían que yo era un docente, bueno, tenía 20 y tantos años, me decían que yo era un docente que a través de esa novela estaba alentando el consumo de drogas y a la homosexualidad, ¿no? Y etcétera, 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 ¿no? Claro, uno ve probablemente en cualquier enciclopedia de literatura mencionado el retrato de Dorian Gray como parte del canon occidental, ¿no? Lo que sucede es que en muchas ocasiones el problema es que los docentes de lengua y literatura en los colegios, y muchos otros docentes y autoridades educativas, y muchos padres de familia que han sido formados en ese tipo de educación literaria muy tradicional, consideran que básicamente los libros deberían servir para la moralización conservadora de los estudiantes. Y que lo que deberían hacer es extraer moralejas a la hora de leer. Y si no se hace eso, no pasa absolutamente nada. Algo que me ha ocurrido desde hace muchos años en nivel secundario, bueno, sobre todo en la universidad, en primeros ciclos, es que los estudiantes pueden leer una novela de 400 páginas y en muchos casos creen que la respuesta correcta, entre comillas, al docente, porque eso lo aprendieron en los años previos de educación secundaria, la respuesta al docente es decirle, esta novela, o este cuento, o esta obra de teatro, habla sobre la vida, que la vida tiene problemas y hay que superar los problemas en la vida. Y claro, digo, si todas las novelas hablan acerca de eso de esa manera, mejor no leo ninguna novela, como comprenderán, y solamente me dedico a recitar como una letanía esas cuantas frases y punto, ¿no? O sea, de hecho, lo complejo con las literaturas del mundo y los diversos momentos de la historia es que pueden ser muy cuestionadoras y pueden justamente perturbar las convenciones sociales y morales que puede haber. Entonces, yo diría que allí habría que tener cuidado en las capacidades de los docentes, o sea, uno, la apertura mental en general para lo que viene, tener tino para la capacidad de negociación, de generar consensos, acuerdos con los diferentes actores de la comunidad educativa, sin que se pisotee, para mí esa es la premisa, en los derechos imprescindibles de los lectores y lectoras, que son los niños, las niñas y las adolescentes en el colegio. Eso sería. Muchas gracias, Arturo. Muchísimas gracias. La estudiante Lilia Kule Japali había levantado la mano, no sé si está presente. A lo mejor quiere plantear alguna pregunta. Muy bien. Creo que ya no está. Yo quería plantear una pregunta a la profesora Rosana en el sentido del concepto que ha señalado acerca del concepto de colonialidad. ¿En qué sentido hoy en día ese concepto de colonialidad cobra vigencia? Porque
sabemos que es un concepto que alude a una actitud, a un comportamiento, una manera de ser, ¿no? Propia, que trae consigo también un ejercicio del poder, ¿no? ¿En qué sentido en la actualidad tiene una vigencia, o a lo mejor de repente para algunos es un concepto que puede significar un concepto retrógrado, ¿no? No sé, quisiera ver si es que nos podría ayudar. Gracias, Oscar. De nada. Bueno, esta es una perspectiva, ¿no? Viene desde una postura epistemológica, cuando diversos estudiosos en las ciencias sociales intentan leer nuestras sociedades y tratar de hacer esa lectura en la sociedad a partir del acontecimiento de la colonización y de qué manera estas relaciones de poder instaladas en la sociedad están todavía presentes. Obviamente son reediciones, ¿no? Ya podemos decir, bueno, pero aquí ya no hay colonización, somos una república independiente, pero lo que se ha instalado como patrón de poder existe y se reproduce en aspectos como el racismo precisamente, ¿no? En donde hacemos una diferenciación de los seres humanos por la lengua que hablan, por el color de su piel, en fin, ¿no? Y esto está cruzado, está atravesado además por la clase, y está atravesado por el género, lo cual quiere decir que en el caso, por ejemplo, de una mujer indígena, que su actividad de vida está centrada en las labores del campo, pues va a tener un lugar diferente en la sociedad que una mujer como yo, que ha podido vivir o que vive en la ciudad, que accede a estudiar, que tiene un empleo remunerado, y sin embargo esto se condice totalmente con todo el discurso de los derechos, ¿no? Que nos plantea igualdad y que nos plantea de que sí, el solo hecho de ser humanos nos coloca en una situación de igualdad, pero eso no es verdad, porque definitivamente en esta comparación yo voy a ser una mujer privilegiada, mientras que otra mujer nacida en el mismo año, peruana, con DNI, igual al mío, de color azul, va a vivir una condición de exclusión y de marginalidad porque es mujer, es indígena, habla una lengua originaria y su labor está en el campo. Entonces, estas diferenciaciones basadas inicialmente en la raza, pero que luego se van reconfigurando en relación al género y a la clase, nos coloca en diferentes lugares en esta misma sociedad peruana. Y por eso es tan importante que en la educación discutamos estos temas, porque una de las, digamos, nosotros en la formación como docentes y en el ejercicio docente, casi siempre dejamos de lado lo que somos y quiénes somos. Y creo que por ahí pasa uno de los principales ejercicios que tenemos que hacer para desarrollar una práctica docente democratizadora, en la diversidad, en la igualdad, ¿no? Y es, bueno, ¿y quién soy yo, no? ¿Qué me habita a mí como ser humano, como historia, como pasado, como legado? En fin, ¿no? Y eso llevarlo también a la escuela como educadores, ¿no? A veces nuestra formación nos deforma en el sentido de separar lo que somos como seres humanos, como resultado también de un devenir histórico, como sujetos sociales, como sujetos políticos, y entramos a las escuelas casi como si fuéramos asépticos, como si no tuviéramos vida, como si no tuviéramos historia, como si no tuviéramos un pensamiento propio, un modo de ver la vida, ¿no? Cuando esa sería más bien la puerta de entrada para ir estableciendo relaciones más igualitarias con las otras y con los otros, ¿no?
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora Rosana. Gracias. Arturo, ya para poder ir cerrando este conversatorio, Arturo nos señala aquí que podría hacer un comentario a propósito de lo planteado por Rosana. Adelante, Arturo. Sí, muchas gracias, Oscar. Sí, una cosa rapidita es que me motivó lo que Rosana estaba comentando, que estaba pensando precisamente que uno podría, por ejemplo, una manera aunque de manera inversa, uno podría reeditar el racismo señalando, por ejemplo, bueno, como tú eres, no sé, indígena, o como tú eres afrodescendiente, o como tú eres blanco, entonces tú debes de leer, para el caso de la lengua y literatura otra vez, tú debes de leer solamente este tipo de literatura, ¿no? Allá, bueno, si eres de zona quechua hablante o de zona aymara hablante, entonces, bueno, a ustedes les corresponde eso, ¿no? Y claro, me parece interesante eso porque sería una forma de justamente replantear de otro modo la subalternización de los sujetos sociales, ¿no? Es decir, una persona o un grupo humano que se identifica en mayor o menor medida con lo indígena, o mayor o menor medida con lo afro, o con lo transgénero, etcétera, etcétera. Justamente una forma de superar estos escollos vinculados con la colonialidad del poder, de lo que habla Quijano, para el plano de la lectura, sería justamente ejercer esa libertad en su capacidad de lectura y no leer lo que justamente desde esa mirada colonizadora se dice que hay que leer. Tú solamente llegas hasta acá, no puedes o no debes leer más, porque si no te, entre comillas, igualarías a mí, ¿no? Bueno, eso nomás quería señalar. Gracias. Profesor Arturo. Bueno, finalmente agradecemos a todos los presentes, estudiantes, docentes, también a nuestros ponentes, quienes nos han ofrecido unas brillantes presentaciones y que han promovido la reflexión y también comentarios, ¿no? Quisiera también agradecer a aquellos que están en la parte de atrás, ¿no? Al director Alier Ortiz, a María Manosalva, quien ha estado coordinando constantemente con todos los organizadores, moderadores, presentadores, ponentes, y a Soledad, quien en este momento ya no nos acompaña, y quien inicialmente realizó la presentación y le tocaba en este momento realizar el cierre, pero les agradecemos también por su tiempo y por la dedicación. Muchísimas gracias entonces a todos. Espero que este conversatorio haya sido muy productivo para todos nosotros y cerramos entonces este día. Por favor, no se olviden que el día de mañana tenemos también un conversatorio denominado docente como factor central en el proceso educativo, y también los invitamos para que el día viernes participen del conversatorio denominado Estudiantes de la Carrera de Educación de la UARN, Investigadores en Acción. Entonces vamos a tener todavía dos días muy, con presentaciones muy nutridas, muy interesantes. Y el día sábado, ¿no? Este es el año en que se celebra la Semana de la Educación durante toda la semana completa, ¿no? Hasta el día sábado incluso va a haber celebración, ¿no? Donde los estudiantes de educación van a presentar sus diversos talentos. Así que les agradecemos también a todos los estudiantes que están detrás en la organización y que van a ser partícipes durante todos estos días. Muy buenas noches a todos ustedes.